Hola Ramiro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Gracias por invitar en primer lugar. Y bueno, sí, la verdad que un tema un poco menos feliz del anterior. El arte y lo alegre pasamos bueno, a las ciencias económicas. Pero sí, en líneas generales, durante todas las semanas se publica información referida a distintas variables económicas. Esta semana lo más relevante que pasó fue la publicación del dato de inflación el martes de esta semana. Viene bajando relativamente, digamos, en términos interanuales la inflación. Marcó un 2,7% de variación mensual, un poco más alto de lo que había dado en noviembre, y acumuló casi 120%, que sí es menos de lo que venía marcando en meses anteriores. ¿Por qué es importante introducir este tema de la inflación? Porque es la variable con la que repercute en la vida cotidiana de la gente la economía en términos generales. Es lo más cercano en cuanto a los números. Es lo más cercano. Por eso, en estos últimos meses lo que se está viendo es cierta calma, digamos, o la gente lo está tomando con cierto relax a la situación económica porque la inflación baja. El tema es que... Hay como un ansiolítico ahí con el número bajo de inflación. El tema es que hay otras variables económicas subyacentes que pueden generar un problema en el mediano, largo plazo. Nosotros siempre nos preguntamos qué tan real es ese número de inflación, cómo se compone, teniendo en cuenta que, por ejemplo, las tarifas que han aumentado en Santa Fe a razón de un 25%, bueno, anunciamos la semana pasada que el agua además va a aumentar en ese sentido, y eso no se mide en la inflación. Sí, lo que se hace para medir la inflación es relevar precios de distintos bienes y servicios y después arma una ponderación en base a cuánto peso tiene dentro de la canasta de lo que la gente consume en el día a día cada producto y cuánto varió ese producto de un mes al otro. El problema, sí, es un tema de debate que ha generado problemas incluso en el INDEC con desplazamiento de funcionarios que ocupaban cargos ahí, es modificar la metodología para hacerla más realista. Es decir, cambiar la ponderación y decir los servicios hoy tienen un peso que hace 20 años no tenían y cambiar ese peso puede arrojar datos de inflación muy distintos a los que tenemos. Eso es una realidad y bueno, en algún momento se tendrá que modificar la ponderación porque es verdad esto, es decir, el dato de inflación es realista si hay productos que suben. El caso de los servicios públicos es uno, pero otro es el tema de los combustibles. ¿Y los alquileres? Los alquileres, o sea, el combustible afecta a toda la cadena de valor. Si sube 5% y de los combustibles... directo. Y es directo porque se traslada a flete, de flete a costo y bueno, ahí hay un tema que habrá que corregir. Porque tuvimos un incremento de los combustibles muy por encima de lo que dio el dato de inflación. Y uno ahí podría decir, bueno, el 25% de diciembre del 23, que fue como un salto terrible, absorbió gran parte del aumento de los combustibles. Sí, pero después en los meses posteriores, el incremento de nafta y de gasoil le ganó a la inflación y le ganó por mucho. Y otro de los temas que hoy se habla muchísimo es la política monetaria. Digo, porque se dice el gobierno nacional está logrando de alguna manera ordenar la macroeconomía. ¿Esto es realmente así? ¿Qué pasa con la política monetaria? ¿Qué pasa con el gasto público en ese sentido? Sí, ahí hay bastantes cuestiones que analizar y creo que la variable clave es lo vinculado a política monetaria, porque es lo que puede generar más adelante problemas no solo referidos al tema de la inflación, sino a la reactivación económica. Este gobierno lo que ha hecho durante el primer año de gestión fue dar un mensaje de que la política monetaria iba a ser absolutamente contractiva, no se imprime más un peso, se paró la maquinita. ¿Eso significa contractiva? Eso es contractiva, es decir, en vez de poner pesos en la calle, sacarlos. No se emite. No se emite. El tema es que la base monetaria aumentó, o sea, la cantidad de billetes dando vuelta en la calle aumentó 130% en los primeros 12 meses. Y a mí me da la sensación de que eso no es una política monetaria tan contractiva. Porque en el medio se encontró el gobierno que la caída del nivel de actividad económica no era compatible con frenar la maquinita de esa manera. Entonces no la frenaron. Entonces no la frenaron mucho menos de lo que dijeron que le iban a frenar. Y por otro lado, el tema del gasto, que es política fiscal, se llama. ¿Qué haces con los gastos y con los impuestos? Los impuestos no los tocaron. De hecho, subieron algunos y no se eliminó ninguno. Claro. Y Milei sigue con las dos manos, no entiendo eso yo. Bueno, eso es un tema. Claro, y el gasto público, y el gasto público se contrajo fuerte. Pero ¿en qué se contrajo el gasto público? En variables que impactan directamente en el nivel de actividad. Por ejemplo, jubilaciones y pensiones. Lo que vos pagás de jubilaciones va directamente a consumo. No es que la gente lo atesora y lo manda a una cuenta offshore en otro país, digamos. Eso no pasa. Y ejecución de obra pública.
Entonces esas dos variables explican el 50% del ajuste. Es muy sensible, las dos variables son muy sensibles para la economía. Ni hablar. Y Diaria. en la primera de las dos variables están los jubilados y pensionados, digamos. Son personas de carne y hueso que la están pasando muy mal con esto del ajuste de la política fiscal contractiva. Y uno ahí puede decir, sí, ¿tuvo éxito la aplicación de estas políticas para generar un superávit fiscal? En los términos del gobierno, sí. Ahora, yo esto no lo puedo sostener en el tiempo. Entonces, el superávit fiscal que se logró, esto de que festejan con bombos y platillos todos los meses, no es sostenible porque no puedo mantener las jubilaciones donde están porque tengo el 80% de los jubilados bajo la línea de indigencia. No puedo mantener los recortes a la obra pública porque en algún momento hay que hacer rutas para que el país crezca, digamos. No puedo recortar las transferencias a las provincias porque las provincias van a empezar a activar litigios contra la nación porque la situación actual no es sostenible en el tiempo. Entonces, que es lo que se vino haciendo este año, digamos. Lo que se vino haciendo en este primer año de gobierno no es sostenible a los siguientes años. No, porque genera muchos efectos negativos que, bueno, contrarrestan lo positivo que puede ser salir una vez al mes y decir, bueno, logré un superávit fiscal. El tema de la inflación, sí, la gente lo ve y es más palpable y está contenta con eso. Pero el déficit fiscal o superávit fiscal a la gente no... Porque vos tenés que generar que las personas que observan una medida que vos aplicás vean mejorada su situación. Pues si no, uno dice, bueno, listo, tenemos superávit. ¿Y eso en qué me beneficia? Claro. ¿En qué beneficia al ciudadano de a pie? En la economía real. En nada. Es como que ese orden macro no se traduce en la economía real. Y última que nos interesaba con Sergio, el gasto público, ¿no? Se logró reducir el gasto público de manera tal que esto la deuda pública creció enormemente. Exactamente. ¿En el orden de la macroeconomía o no? ¿O era todo un mito esto de saquemos a los empleados públicos y vamos a lograr ordenar la economía? Sí, en realidad ahí en el gasto hay como dos grandes variables que influyen de manera directa en lo que es el gasto total. Una es esto del ajuste que la verdad no mueve la aguja de despedir, no sé, 20.000 empleados públicos para lo que es la macroeconomía. Y eso trae aparejado lo que ya decíamos. Despido, la cuarta variable de ajuste fue salarios de empleados públicos. Entonces tenemos jubilaciones y pensiones, obra pública, transferencia a provincia y salarios. Esas fueron las cuatro cosas que el gobierno dijo, esto no se paga más, echó gente, recortaste el gasto. Pero por otro lado, tenés un incremento del gasto porque la emisión de deuda directamente genera intereses. Claro. O sea, cuando emitís deuda, vas a tener que pagar intereses. En algún momento eso se paga. Claro, lo que recortaste no ejecutando obra pública, lo podés terminar pagando en intereses porque emitiste, el Tesoro Nacional este año emitió casi 100.000 millones de dólares. Y probablemente el número que pagues sea mayor que lo que ahorraste. Y probablemente, o sea, eso depende de la tasa de política. Ese es un dato que también le quería mencionar, que hoy se va a bajar, posiblemente se baje la tasa de política, que es la tasa de referencia de la economía, la tasa de interés. Es decir, si yo voy a pedir un préstamo al banco, el banco me va a cobrar de acuerdo a esa tasa, un poco más de lo que es la tasa, pero... Y eso que establece también unos plazos fijos. Exactamente, va directamente de la mano de lo que son los plazos fijos. Y eso determina cuánto interés va a pagar el gobierno por la deuda que emite. El gobierno vino bajando la tasa, pero la tasa está en torno al 30%. La inflación está en torno al 3%, que anualizada es poco más de, 40, pongamos. 40. Y la tasa de devaluación del dólar, que es otra medida que se anunció que a partir de febrero baja de 2% mensual a 1%, te genera otro desajuste, porque decís, la inflación corre a una velocidad y el tipo de cambio corre a otro. Entonces el dólar se vuelve cada vez más barato en relación al peso y uno dice, genial, puedo comprar más dólares. Sí, pero cuanto más barato sea el dólar para nosotros, menos dólares van a entrar al país vía exportaciones, porque si es barato para nosotros el dólar, significa que para la gente en el exterior es caro el peso. Y eso es una cuestión un poquito más técnica, pero es otra variable a tener en cuenta, porque va a generar en un futuro algún tema con la balanza, con el intercambio comercial de Argentina. Salen dólares porque la gente vacaciona afuera, porque es más barato irse de viaje que quedarse visitar algún destino del país, pero no tenés un flujo de turistas que ingresen al país, no tenés exportaciones de la industria. Lo único que sostiene hasta ahora la parte de exportaciones sigue siendo el agro, que tendrá que seguir manteniendo cosechas récord porque con los precios como están y la situación no. Es que ese es el tema. Ya hemos escuchado dirigentes del campo, incluso en este programa, hablar de que la próxima campaña de la soja va a ser con unos números bastante pobres, supeditados a lo que los grandes
liquidadores de soja del mundo tengan y que va a ser menos de $350 por Sí. quintal de soja. Es decir, no va a ser una campaña que deje muchos dólares. No, eso siempre es la dependencia de Argentina, es decir, de que tu economía se base en una importante medida en un producto que es estacional, que viene una sequía como la que tuvimos en el 2023 que te devasta la cosecha o que llueva de más. Entonces es como que estás muy atado a una producción que es muy variable, muy volátil. Más los precios, que decías, que se caen los precios, estás al horno, digamos, porque podés producir mucho, pero exportás barato. Tal cual, tal cual. ¿Alguna más? A mí me queda una muy cortita, pero si los podés nominar nada más, ¿cuáles son los sectores que se benefician con esto? Porque por supuesto el gobierno está beneficiando a algunos sectores con esto. Yo diría, en líneas generales, lo de siempre, digamos, renta financiera, porque toda la parte bancaria es un sector que siempre se ha beneficiado, y algunos servicios en particular. Pero en líneas generales, industria y producción a grandes rasgos, tuvo muy mal 2024 y por como viene la mano, el 2025 va a ser mejor que el año pasado, eso no hay ninguna duda, digamos, porque fue el peor año después de la pandemia en las últimas 2 décadas. Tenés 2001, 2020 y esto. Pero va a ser un año que para el sector productivo del país va a ser complicado este año.